esta primera tertulia de los jubilados de Caminos de Andalucía, con esta magnífica conferencia online. Bueno, pues para los que no me conozcan, soy Alejandro Luis Greenlight, soy vicedecano de la demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla de nuestro ilustre Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La enhorabuena a Gregorio Gómez Pina, ¿no?, nuestro representante de los jubilados de la demarcación, por esta magnífica iniciativa. Y en segundo lugar, pues para mí es un honor poder presentar a don Agustín Guimerá Rabina, que bueno, pues me limito a leer, ¿no?, lo que bueno, pues que su currículum sería tan extenso que estaríamos aquí un buen rato, ¿no?, leyendo contribuciones, pero bueno, lo más relevante es que es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 82 y es investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del año 86 y bueno, pues ha trabajado extensísimamente, ¿no?, en toda la cuestión marítimo-portuaria, ¿no?, del mundo atlántico, la Edad Moderna contemporánea y bueno, pues es miembro de la Real Academia de Historia y actualmente trabaja en historia naval del siglo XVIII europeo. Bueno, particularmente para mí, yo he tenido que tirar de mi currículum. Yo soy profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada y en verano de 1999, concretamente en agosto de 1999, pues disfruté de un curso de verano de la Universidad Complutense en el que, bueno, pues don Agustín Guimerá fue ponente, hizo una magnífica presentación en un curso sobre, concretamente se llamaba curso de Puertos Españoles, Historia y Futuro del siglo XVI al XX, y la verdad es que, bueno, pues fue una delicia, ¿no?, pues tanto su presentación como luego también compartir alguna tertulia, alguna charla con él. Y yo, pues en aquel momento, pues me encontraba en los albores del desarrollo de mi tesis doctoral, que bueno, pues que luego pues felizmente ya culminé y bueno, pues fue también el inicio de mi carrera investigadora, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento, bueno, pues se abría un campo extensísimo, ¿no?, pero que bueno, obviamente los puertos llevan a la navegación a los puertos, y hoy, bueno, pues nos va a presentar pues también un tema interesantísimo, ¿no?, sobre la independencia o sea, un gran personaje muy desconocido, yo creo que también por todos nosotros, ¿no?, y es el papel de nuestro compatriota Bernardo de Galvez en la independencia de los Estados Unidos. Nuevamente, Gregorio, mi enhorabuena, ¿no?, por esta iniciativa, por este curso y bueno, pues por mi parte, pues eso, os dejo y estaré estos minutos disfrutando del inicio de la conferencia de Agustín. Gracias. Voy a añadir muy pocas cosas más, digamos, académicas de Agustín, porque podríamos estar todo el tiempo hablando. Decir que ha publicado más de 50 libros y artículos de historia moderna y contemporánea relacionados con la historia marítima y naval del Atlántico. Ha realizado estancias de investigación en Londres, Oxford, Burdeos, Roma, Dublín, Habana y Boston. Es un aficionado al senderismo, a la equitación, al tenis, a la lectura, a la fotografía. Todos los días me manda fotos de los sitios donde está, que son una maravilla, y a los viajes. Ha escrito, él pone algún cuento y novela, y debo decir que ha escrito unos cuentos muy bonitos que algunos ha publicado y otros que va a reeditar, y también tiene varias novelas en mente. Ya en lo más personal, debo decir que conozco a Agustín Guimerá desde hace muchos años, al pertenecer los dos a la asociación Fulbright de becarios que estudiamos en los Estados Unidos. Ese fue mi nexo de unión con Agustín, y con él organicé varios viajes de la Asociación Andalucía que para mí fueron inolvidables y en los que aprendí mucho de historia. No se me olvidará en uno de estos viajes cuando desde el mismo faro de Trafalgar nos explicó la batalla de Trafalgar. También debo decir que no olvidaré nunca la visita al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en donde hicimos la primera reunión de los jubilados, en donde le pidió el guía que hay allí es un auténtico fenómeno, pero le pidió que le dejara hablar de Antonio de Escaño. Allí supe que era de Cartagena, mi tierra, yo no lo sabía, como muchísimos cartageneros
no lo sabían, como muchísimos españoles no saben quién es Bernardo de Gálvez y su papel tan importante en la Marina. Tuve la suerte de grabarlo con una grabadora antigua y casi textualmente lo transcribí en mi novela Un mundo entre faros, por supuesto dándole el crédito de sus palabras. Tener a Agustín de presentador de una novela como fue la mía en la segunda edición es tener a la audiencia en silencio, interesada en todo lo que decía. Comenzó la exposición recitando un verso de memoria que ya con ese verso mantuvo a la audiencia totalmente callada y expectante de que algo muy bonito y muy interesante iba a venir, como así fue. Esto da una seguridad de éxito. Y si después, al día siguiente, te encuentras en La Voz de Cádiz, donde yo escribo, para darme una sorpresa, que escribió una crónica magnífica, pues ya es signo de una gran generosidad y amistad. Por ello no he podido encontrar a un mejor conferenciante para inaugurar estas primeras jornadas que hemos organizado como representante de los jubilados y en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y yo ya me callo porque ahora el protagonista auténtico es Agustín de Guimerá y Bernardo de Gálvez. Muchísimas gracias. Después de esto, que ha sido muy emocionante, no sé si podré llevar adelante la charla, ¿no? Antes que nada, saludos a todos de nuevo. Gracias por vuestras palabras, Alejandro y Gregorio. Uno, lo que he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta, ¿no? Y en eso he sido un privilegiado, ¿no? La historia me ha dado muchas satisfacciones y he podido conocer mundo. Yo siempre digo que nunca seré rico con esta carrera, pero he sido millonario en experiencia, en personas y en lugares, ¿no? Si uno va al Capitolio en Washington y le dejan entrar en la sala de ciudadanos ilustres, de ciudadanos honorarios de los Estados Unidos, se encontrará con la sorpresa de un cuadro de Bernardo de Gálvez, acompañado de Winston Churchill, de Teresa de Calcuta o del general Lafayette. Y con motivo del año 2014, Obama lo nombró ciudadano honorario, y el año 2015 se hizo una serie de actos en España y en Estados Unidos relacionados con esta figura. Actos institucionales, documentales, exposiciones de un gran interés. ¿Por qué? ¿Por qué este personaje, no? Y la verdad es que la siguiente lámina, por favor, ahí verán ustedes el retrato que está en el Capitolio, ¿no? Salió delgadito con peluca, ya el retrato de Bernardo de Gálvez con peluca, y la siguiente, por favor, con peluca, y esta de aquí es la que está en el Capitolio, de un pintor, creo que es malagueño el autor, un contemporáneo. La siguiente, por favor. Esta es la realidad, él era bastante gordito y calvo, y desde luego la siguiente, en la conquista de Pensacola iba con este uniforme de campaña, como ustedes verán, es un retrato más realista de Bernardo de Gálvez, ¿no? Pero lo que me llama la atención es cómo un hombre fue un verdadero meteoro, vivió nada más que 40 años, como en 40 años y 20 años prácticamente, un poquito más de carrera militar, hizo todo lo que hizo, que vamos a ver ahora, ¿no? En ese sentido, yo creo que debemos insistir mucho en esos gigantes de la historia de España de todos los tiempos, no solo en la época de Gálvez, muy pocos conocidos por el público español, sobre los cuales nos estamos aupando sobre sus hombros, ¿no? Y la pregunta que hago, si me permite la audiencia, es preguntarme, la élite actual española, ¿estamos a la misma altura que estos grandes hombres del pasado para hacer frente a las circunstancias actuales por las que atraviesa España? El trabajo que voy a desarrollar en este rato va a ser sobre todo la perspectiva del amigo Bernardo de Gálvez desde el punto de vista del liderazgo, en este caso en circunstancias extremas como es la guerra.
y la importancia del trabajo en equipo, como veremos enseguida, ¿no? Bernardo de Galvez nació en un pueblo pequeño de Málaga, que se me acaba de saltar el ordenador y no lo encuentro, lo buscaré enseguida. Es un nombre que tengo que decirlo, Macharabiaya, donde salió toda la familia de Galvez. Y él, ahí la importancia en el análisis histórico de un líder, los factores personales, la familia, el origen, las amistades, la pertenencia a un grupo social, profesional determinado que marca toda la vida y actuación posterior. Y en ese sentido, la siguiente diapositiva, en ese sentido, su tío José de Galvez, que fue primero visitador general de Nueva España, del Virreinato de Nueva España, y luego fue secretario de Indias, encumbró a sus hermanos Matías, Miguel y Antonio en cargos importantes de la administración borbónica, y a su sobrino Bernardo lo apoyó muchísimo en su carrera, hasta el punto de que en solo 20 años de carrera llegó a ser lo que fue, ¿no? También es importante, me pones la anterior, por favor, Marta, la anterior, sí. Lo importante también es el carácter y la personalidad, ¿no? Fue un hombre valiente, en un militar el valor se le supone. Tuvo un gran autodominio en las situaciones peligrosas como la conquista de Pensacola. Era ambicioso, no podía ser menos en aquella lucha competitiva por el poder. Era enérgico, entregado a su profesión. Era duro en sus afirmaciones. Hay cartas muy duras contra el general Campbell, que era su enemigo en Pensacola, por ejemplo. Era muy empecinado, soberbio, rebelde e impertinente, pero era carismático. Era un líder apasionado e impetuoso, como podría ser Nelson, el famoso almirante británico. Se juega a veces las cosas en una sola carta. Expone constantemente sus defectos y virtudes en la escena pública. Construye relaciones afectivas con sus subordinados y con sus compañeros de armas. Es un auténtico líder visible. Como decía un compañero nuestro, una persona es más recordable que un evento, y un evento es más recordable que un principio. Y este es el caso de Bernardo de Galvez. La persona supera con mucho a los eventos de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Él, como otros líderes militares, se encuentra a gusto en su elemento. Son conscientes de la naturaleza efímera de la oportunidad, siendo rápidos como un halcón en el momento oportuno o flexibles como un junco en las situaciones críticas. Son inventivos, nuevas ideas, nuevas perspectivas, son innovadores. Él se formó en la Academia Militar de Ávila y ya con 16 años destacó en la guerra contra Portugal, demostrando valor. Acompañó a su tío José de Galvez en la visita de Nueva España en 1765, muy joven, y su tío le encargó el dirigir como capitán una serie de campañas contra las tribus indias que estaban perturbando la frontera norte de Nueva España, las provincias de Nueva España. Casi como una película de John Wayne o de John Ford, hay un relato de lo que hizo este hombre en esa lucha contra Apache, Seris, Sibupapa o Piatos, ¿no? Tuvo heridas, algunas graves, con poco más de 20 años. Volvió a España, estuvo formándose en Francia y ahí desarrolló su cultura francesa y su idioma francés, que le vino muy bien. Y luego en el año 75, todavía muy joven, fue gravemente herido en la famosa y desastrosa operación de desembarco en Argel. Ascendido a teniente coronel, fue profesor de la Academia de Ávila, una academia que intentaba ser revolucionaria en la formación de los militares, y allí tuvo grandes amistades, como podía ser el propio Francisco de Saavedra, del cual hablaremos a continuación. Pronto fue elegido gobernador de Luisiana. La siguiente, por favor. Y la siguiente.
Estamos en el Teatro de Operaciones del Caribe, el Golfo de México y lo que podríamos llamar el archipiélago de la Bahama y lo que llaman las islas de Barlovento, las primeras islas que se encuentran los europeos cuando vienen desde Canarias y de Cabo Verde de la América, de la Europa del Sur. Estamos hablando de un territorio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, 10 veces el tamaño de España, para que se hagan ustedes una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Un lugar, región de huracanes, región de lluvias y enfermedades tropicales que en aquel tiempo diezmaban a las tropas que venían de la península o venían del Reino Unido. Los ingleses pagaron también un precio muy alto en sus expediciones anfibias y operaciones de ataque a las posesiones españolas y francesas en el Caribe y el Golfo de México. La siguiente, por favor. En esa pueden ver en negro las posesiones que existían a la altura del inicio de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en manos de potencias extranjeras. En el caso de Santo Domingo ven ustedes la zona de Haití en manos francesas, a su izquierda la isla de Jamaica, que era la entrada natural al Golfo de México y era un sitio que perturbaba mucho el tráfico intercolonial español. Y vean ustedes ya en el continente el territorio de la costa de los Mosquitos, donde estaba el corte de palo campeche, que era un palo, era una madera utilizada como materia tintoria para la pronta revolución industrial y textil en Gran Bretaña, y Belice, que está un poquito más arriba, muy cerca de la península de Yucatán. Y luego todas las islas pequeñas de Barlovento, en manos inglesas, francesas, y algunas en manos holandesas en la costa de Venezuela. Y no, por supuesto, las islas de la Bahama en la salida natural del Golfo de México y por lo tanto del Caribe en general. No se olviden que el régimen de vientos y corrientes hacía que se entraba por el lado este, es decir, por las islas de Barlovento, pero para salir de esta América tropical había que salir por el canal de la Florida y de Bahama hacia el norte para coger en torno al paralelo 40 y volver a Europa por el archipiélago de las Azores. Estamos hablando de la era de la navegación a vela. Por lo tanto, estos emplazamientos extranjeros eran un motivo de preocupación para los gobernantes borbónicos. La siguiente. Como gobernador de Luisiana, estuvo de gobernador exactamente 7 años, estamos hablando de una cuenca del Mississippi que es de tamaño 6 veces mayor que España, para que se hagan una idea de la responsabilidad política y administrativa y militar de Gálvez al frente de este enorme territorio. Allí persiguió el contrabando inglés, activó el comercio con Francia y con Cuba y Yucatán, fundó la ciudad que lleva su nombre, Galvestown, y se casó con una descendiente francesa, María Feliciana Saint-Masson, con un hijo, con la cual tuvo 3 hijos más. Este contacto con la sociedad de origen francés en Luisiana le sirvió de mucho en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, como ustedes saben, estalla en 1775 y se prolonga hasta el año 1783. Supuso un cambio de escala en los conflictos entre los estados europeos. Fue un escenario de una guerra fundamentalmente anfibia, porque con las operaciones que se llevan a cabo en Norteamérica entre rebeldes norteamericanos, las tropas francesas que la apoyan y los ingleses, pues se traslada el eje de la guerra también al Golfo de México y el Caribe. ¿Por qué? Por lo que decía antes, debido a que hay que traer mediante convoyes de Europa
uniforme, armamento, munición, víveres, etcétera, para los ejércitos enfrentados, el Caribe se convierte, y el Golfo de México, en un punto fundamental. Y por eso las operaciones anfibias son fundamentales. En el caso español se intenta y se conseguirá la conquista de Florida Occidental, luego la Florida Oriental, se conseguirá ocupar Belice y la costa de los Mosquitos, y se intentó la conquista de Jamaica. Estamos hablando de operaciones anfibias muy complejas para la tecnología de la época. Además, los éxitos en operaciones anfibias tenían una gran repercusión en el público, en el prestigio de la monarquía y sus fuerzas armadas, tanto navales como militares. Y además, al igual que Inglaterra, el público apreciaba más las conquistas territoriales que los propios combates navales que se producían, valga la redundancia, en alta mar, lejos de las miradas del público. Además, la captura de posiciones enemigas en el Caribe y el Golfo de México por parte de la monarquía hispánica también servía como una forma de indemnizar a la propia monarquía por los costes de una guerra que eran muy, muy cuantiosos, y además era una moneda de cambio a la hora de llegar a las negociaciones de paz. En el caso de las operaciones de Bernardo de Galvez en el Golfo de México, en esta época contó siempre con el apoyo sostenido de la Armada, de la Real Armada, como la llamaban en ese momento, que protege indirectamente en toda operación anfibia el desembarco, el bloqueo del puerto objeto del ataque para que no sea socorrido por una fuerza enemiga, la traída de refuerzos militares, víveres y municiones, e incluso colaborando con efectivos de la escuadra, en este caso de la infantería y la artillería de marina, en el asalto final a la plaza sitiada. Cuando estalla la guerra de 1776, España no entrará hasta 3 años más tarde. Sin embargo, hay instrucciones secretas por parte de su tío, el ministro de India, de ayudar a los rebeldes en todo lo que se pueda. Y entonces Galvez, como gobernador de Luisiana, bloquea la desembocadura del Mississippi al tráfico británico y solo permite el tráfico de los rebeldes. Además, ayuda a los norteamericanos con armas, municiones, mantas y medicamentos. Galvez era el hombre adecuado para emprender la reconquista de Florida Occidental. Florida se había perdido en la Paz de París en 1763, al final de la Guerra de 7 años. La Florida había estado en manos hispánicas desde el siglo XVI, desde la conquista, ¿no? Y entonces aquello fue un palo muy grande para la monarquía y quería recuperarlo. Porque, como decía el propio José de Galvez, nunca habrá tranquilidad mientras existan en Florida Occidental y Oriental destacamentos británicos y plazas fuertes británicas. Había que recuperarlo a toda costa. Y Galvez demostró ser el mejor para la ocasión, el hombre idóneo, porque conocía el terreno, tenía amistad con algunas tribus indias que le ayudaron en la conquista, como veremos enseguida, tenía simpatía con los rebeldes norteamericanos, era muy respetado por los británicos por acciones anteriores y conocía muy bien la sociedad de Luisiana francesa a través de su matrimonio y sus conocimientos del idioma. Bien, la siguiente, por favor. Esta es una diapositiva muy simpática. Este es el regimiento de milicianos de Luisiana. Como ven, unos colores muy franceses, borbónicos, que ayudaron también de forma importante en la conquista de Pensacola. La siguiente.
El momento mejor para hacer una campaña militar en este área de América es entre noviembre y mayo. Noviembre, después de los huracanes. Yo les puedo contar que tuve un huracán de alcance medio en La Habana en octubre y fue una cosa espectacular. Es la fuerza de la naturaleza desatada. Y a partir de junio ya empieza la estación calurosa, las lluvias y por lo tanto las enfermedades, la malaria, el tifus, la fiebre amarilla, etc. Este cuadro muy bonito del famoso pintor Ferrer Dalmau retrata muy bien la dificultad que tuvo Bernardo de Galvez en conquistar o en asegurar la cuenca baja del río Mississippi mediante una ofensiva absolutamente dinámica, rápida, en el mes de agosto y septiembre de 1779, una vez que se había declarado la guerra entre España y Gran Bretaña. Aquí pueden ver ustedes la composición de este ejército, en que se ven voluntarios también norteamericanos, indios aliados y las propias fuerzas de Galvez. Sus subordinados, cuando estalla la guerra, no querían pasar a la ofensiva, pero Galvez era un hombre muy inteligente y sabía que la mejor defensa era el ataque. Y en un solo mes, mediante días y días de marcha por estos territorios pantanosos, con unos 1000 hombres mandando la artillería por el río Mississippi, ocupó de forma sistemática las plazas fuertes de Manchac, Baton Rouge, Natchez, Río Amil y Thompson Creek. No sé cómo si lo pronuncio bien. Capturó 1000 prisioneros y 8 barcos, librando a Nueva Orleans de la amenaza británica. Pasó enseguida a la ofensiva hacia la otra plaza de la Florida Occidental, Mobile o Movila, que está a unos 268 kilómetros de Nueva Orleans, con 1.200 hombres de tropa y 14 buques, y con el apoyo de una escuadra venida de La Habana, consiguió en muy poco tiempo conquistar Mobile. Pero claro, Mobile era un lugar insalubre. Había que avanzar y conquistar Pensacola, que era la llave del Golfo de México británico y de la Florida Occidental. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la bahía de Pensacola en un dibujo de la época. Hoy en día está muy transformado. Si se meten ustedes en Google Maps y verán cómo está lleno de centros turísticos, de marinas, de recreo y de yates, autopistas, etcétera. Industria no tiene nada que ver. Está exactamente a 372 kilómetros de Nueva Orleans y estaba poblada de bosques frondosos, de coníferas, lo que hacía difícil el movimiento por tierra. Y atacarla por tierra desde Mobile, que como ven estaba a unos 100 kilómetros, era prácticamente imposible por un terreno muy impracticable para llevar cañones, víveres y municiones. La bahía era un excelente puerto natural, como pueden ver. En su entrada había una isla que le llaman la isla de Santa Rosa, y en la punta Sigüenza en español, se encontraba a unos 11 kilómetros de la ciudad de Pensacola, que la ven al fondo en color rojo, con una serie de cuadrículas, ¿no? Pero la dificultad de atacarla por mar era que la entrada estaba llena de bancos de arena, que ustedes los ven en el mapa, y que además estaba defendida por un fuerte que se llama las Barrancas Coloradas, por el color del acantilado, un pequeño acantilado que domina la boca de la bahía, en inglés Red Cliffs, que todavía existe, se puede ver también en Google Maps,
que controlaba con sus cañones la entrada de la bahía. Y además no era batible por la artillería de los navíos por estar muy alta. Cuando llega el momento del asalto, hay dos fragatas británicas fondeadas en la entrada para impedir que los españoles entren. La siguiente, por favor. Bueno, antes de seguir avanzando en esta aventura de la conquista de Pensacola, que me recuerda muchísimo y les recomiendo que la vuelvan a ver si no la han visto, la película del último mohicano, por este actor estupendo, Daniel Day-Lewis, pues todo lo que ven en la película es lo que ocurrió en Pensacola, 15 años más tarde de los eventos del último mohicano, con aquellos bosques, aquellos indios, aquellos fuertes de madera, aquellos uniformes, los fusiles de chispa, etc. Diapositiva es del gran colaborador del amigo Galvez, que era el coronel Espeleta, que había sido nombrado gobernador de Movila cuando fue capturada. Y este hombre también tuvo una carrera militar muy brillante y le ayudó muchísimo a Galvez, con la cual le unía una gran amistad. La siguiente, por favor. Este es el general Campbell, que era el que mandaba las fuerzas británicas, sobre las cuales hablaremos ahora. Antes que me olvide, Espeleta luego llegó a ser virrey de Nueva Granada, la actual Colombia y Panamá, capitán general de Cataluña y virrey de Navarra, un hombre que tuvo una carrera muy brillante. En el caso ya veremos después, de Francisco Saavedra, que fue también un gran colaborador en la conquista de Pensacola. La siguiente, por favor. ¿Qué fuerzas había en presencia? Es importante tenerlo presente. Están ustedes viendo una lámina preciosa del catálogo de las exposiciones que se han hecho en España y en Estados Unidos sobre Galvez y la participación española en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Aquí ven ustedes el primer ejército multiétnico de la historia, probablemente la historia, o por lo menos occidental. Regimientos de infantería de la península, fusileros de La Habana, milicias de color de La Habana y milicianos franceses de Nueva Orleans. Estamos hablando de cuando él sale por fin en febrero de 1781, lleva consigo a unos 3.179 hombres con un navío y 7 fragatas, un total de 32 buques y 2 lanchas cañoneras, que ya está bien. Y los franceses aportan un navío y una fragata. Aparte de estos soldados, también hay una partida de indios chactás que son aliados. Si estamos hablando de un total de 3.000 y pico hombres, los británicos reúnen entre indios, tropa, negros, marineros y civiles 2.769 hombres. Esto fue una fuerza muy importante y los españoles en realidad cuando se hace un sitio de una plaza militar hay que llevar siempre el doble o el triple de soldados de fuerza para conquistarla. Y solo estaban llevando 1.000 y pico hombres, 3.000 hombres que eran muy pocos para vencer a 2.700. Esto fue una apuesta muy arriesgada de Bernardo de Galvez. Por cierto, tardó mucho en organizar esta expedición a Pensacola por problemas de logística en La Habana, conflictos con otras autoridades de la Marina y del capitán general, etcétera, etcétera. E incluso también problemas de climatología. Tuvo una salida anterior que le cogió un huracán y dispersó la escuadra y los transportes de la conquista. Pero él, como era un hombre empecinado, insistió mucho y consiguió
que se llevase a cabo a los pocos meses el ataque definitivo a Pensacola. Es importante decir que en toda operación anfibia tiene que haber una jefatura única, porque si hay una jefatura naval al mismo rango que una jefatura militar, los conflictos están servidos. Eso fue lo que le ocurrió al almirante británico Vernon cuando intentó conquistar Cartagena de Indias en 1741 y tuvo muchos conflictos con el general en jefe de las fuerzas militares terrestres, y eso contribuyó al desastre de la expedición. En este caso, Gálvez asumió todos los poderes y esto hizo que la campaña fuera diferente. La moral de la tropa era muy alta en el comienzo de la expedición, en febrero de 1781, como dice Speleta: con la proximidad de la expedición y la llegada del buen tiempo, estamos aquí locos de contento, de modo que para nosotros comienza ahora el carnaval. Me encanta la literatura de la época y las cartas de esta gente, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí están una lámina de los indios que combatieron tanto en el bando británico como en el bando español, el bando hispano, me gusta más usar la palabra esa, en este caso aliado, porque había franceses también, cuyas figuras eran terribles, y con esas pinturas de guerra y sus instrumentos de ataque, sus armas, pues eran una fuerza muy temible. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el primer movimiento. La llegada después de 9 días de navegación. Ya no hay factor sorpresa. Ustedes saben que en toda guerra el factor sorpresa ayuda mucho, pero ya no lo había, porque habían tardado meses en preparar la expedición. Llegan frente a la isla de Santa Rosa, como ustedes ven, fondean toda la escuadra, los navíos de protección y toda la escuadra. Al anterior, por favor. Y ustedes ven ahí, en primer plano, todas las lanchas, las oleadas de lanchas que van desembarcando en la isla de Santa Rosa, con las fuerzas de choque, que desembarcan en la madrugada de ese día, en solo 4 horas, 1.300 hombres. No está mal. Para que luego digan que los españoles no somos eficaces. Fue una buena operación anfibia. No se olviden que esta operación anfibia se hizo con la tecnología de la época. Incluso en el desembarco en Normandía, en junio de 1944, los aliados se enfrentaron a unos problemas terribles que podían haber hecho fracasar la operación. Estamos hablando de casi 2 siglos antes. El propio Bernardo Gálvez va en cabeza de la primera oleada de desembarco, dando ejemplo como buen líder. Importantísimo. La escuadra controla la entrada de la bahía por si aparece algún refuerzo británico de la isla de Jamaica. En unas 5 horas de marcha forzadas por esta tropa de choque, llegan a la punta Sigüenza, que domina la boca de entrada de la bahía de Pensacola, y allí colocan una serie de baterías que, al hacer fuego, expulsan a las 2 fragatas que estaban fondeadas, que se retiran hasta la ciudad de Pensacola. Claro, los británicos, teniendo solamente unos 1.800 hombres de tropa, no pueden atacar a esta fuerza de desembarco en el mismo punto de desembarco, en la playa, como hicieron los alemanes en el famoso muro del Atlántico en la Segunda Guerra Mundial. No pudieron hacerlo, porque aparte de que Pensacola está lejos de esta isla de Santa Rosa, es que no tenían fuerzas suficientes para hacer este parón a pie de playa. La siguiente. Ellos se van acercando, el fondeadero lo cambian porque ya han establecido el campamento base de la fuerza atacante en la isla de Santa Rosa y han puesto una batería en la boca.
Y ahora intentan ver cómo se pueden meter en la bahía. Hay un navío que va con ellos que embarranca, como pueden ver, ahí está en la figura, está a la izquierda, a la entrada de la bahía, está el navío embarrancado, que lo consiguen sacar a duras penas. Es decir, la naturaleza también impone límite a esta operación. Hay un fuerte viento en ese momento que augura un temporal del sureste que llevaría contra la costa a toda esta fuerza expedicionaria. Y entonces se da la circunstancia de que Gálvez demuestra su gran capacidad de liderazgo apostando todo a una sola carta. Él envía a un oficial que hace un sondeo nocturno del canal de entrada y descubre que hay calado, no para un navío, pero para otras embarcaciones. De pronto le llegan noticias de Espeleta, del gobernador de Movil, que ya está en marcha con 900 hombres por tierra, desde Movil, y que llegará a un punto en que tendrán que enviarle fuerzas navales para hacer la última parte por mar. Esto le anima muchísimo al amigo Gálvez, porque como dicen los historiadores militares, ningún plan militar sobrevive a la realidad. Pero claro, como este hombre era un hombre que estaba en su elemento y tenía mucha confianza en sí mismo, no tenía miedo a nada y a nadie, él decía: retirarse jamás. ¿Cómo seguir adelante, dar ejemplo y levantar la moral de la tropa? Pues él, tras haber hecho un diagnóstico de la situación táctica, sabiendo que se puede pasar con buques ligeros y sabiendo la importancia de la naturaleza efímera de la oportunidad, en este caso en una guerra, como un halcón se lanza a la siguiente operación. Él, con su bergantín, un bergantín pequeño, que se llama Galveston, y 2 lanchas cañoneras, atraviesa la boca de la bahía, lanzando 15 cañonazos de saludo reglamentario al fuerte de Barrancas Coloradas, como si fuera una visita de cortesía. Junto a la bandera, él está en la toldilla, que es el lugar más expuesto del bergantín, y rápidamente cruza la boca de la bahía, muy pegado a la península de Santa Rosa, lo más alejado posible de los cañones del fuerte de las Montañas Coloradas. Aquellas 2 lanchas cañoneras y el bergantín recibió 28 cañonazos, pero pasó sin mayores consecuencias ante el entusiasmo de la tropa que le estaba viendo como testigos de la acción en la punta de la isla, que lanzan al aire los gorros y los sombreros de sus unidades y vitoreando a su jefe. En ese momento, las fragatas, los capitanes de las fragatas que están escoltando a la operación le piden permiso a su jefe para entrar. Y en efecto, al día siguiente entran todos los buques menores y las 3 fragatas, y aunque reciben cañonazos y tienen algunas averías, fondean por fin en la bahía. La siguiente. Ahí lo ven entrando y fondeando en la bahía, ya a refugio del posible temporal que se avecina. La siguiente. Bien. Discúlpame, ponme la anterior, Marta. Ellos, una vez que están fondeados detrás de la península de la isla de Santa Rosa, les queda todavía unas cuantas millas, unos cuantos kilómetros para llegar a la posición donde está el emplazamiento de la ciudad de Pensacola. Y claro, tienen que recorrer muchísimos kilómetros para llegar
a ese punto. Como han llegado ya el convoy de Espeleta y poco tiempo después llega otro convoy de Nueva Orleans, ya son 4.000 hombres frente a 2.700 de los británicos. Con esta operación de entrada de todo el convoy y la fragata, ya el fuerte Barranca queda aislado de Pensacola, por lo tanto tiene ya menor importancia táctica. La siguiente. Claro, vean ustedes a la izquierda los 3 fuertes que dominaban las alturas de Pensacola. El primero, que es en la parte superior izquierda, que tiene forma de media luna, le llaman media luna. El que está a su derecha, chiquitito, se llama el sombrero, por la forma que tenía. Y el otro grande que ven a la derecha, que tiene una forma estrellada, un poquito más a la izquierda, ahí a la izquierda, lo verán, ese es el fuerte de San Jorge. Los 2 primeros estaban hechos con terraplones, fosos, y una empalizada hecha a base de cestas, cerones, cestas de mimbre grandes, llenas de piedra y de arena, o sea, unos fuertes improvisados, pero bien dotados de artillería. En cambio, el fuerte de San Jorge era como el de la película El último mohicano, de madera, con empalizada, foso y puestos de vigilancia, ya era más potente. ¿Cómo llegaron los españoles hasta aquí? Pues mediante el traslado de artillería y municiones por el mar hasta la boca de un río cercano a estas posiciones, el río Bayou, y el resto de la tropa por tierra, caminando durante horas y horas, durante 2 o 3 días, sometidos a un acoso táctico de guerrillas por parte de los indios aliados de los británicos. Y como decía el propio Saavedra, la multitud de indios que por todas partes embarazaba al ejército, seguros de su puntería, ágiles como los ciervos para atacar y huir, crueles con los prisioneros, los mataban y les cortaban las cabelleras, y los combatientes más propios del mundo para hacer una guerra ventajosa en los impenetrables bosques que rodean a Pensacola. Qué bien escribían los ilustrados. Los franceses se extrañaban del modo de guerrear de los indios. No se olviden que en aquel momento se luchaba en formación, unas líneas de batalla, a veces de varios kilómetros, enfrentadas unas a otras a disparo de fusil y luego con cargas de caballería en un campo abierto. Esto es lucha de guerrillas en un bosque frondoso hecho por los indios, cogía totalmente descolocados a los europeos. Además, la horrible figura de estos indios con sus pinturas de guerra y las inhumanidades, como dicen los cronistas, que ejecutaron con todos los prisioneros que caían en sus manos, hacía muy difícil el avance de la fuerza de Galvez hacia el terreno cercano a los 3 fuertes británicos. La única forma de dispersar a estas guerrillas de indios era con cañones cargados de metralla, ya ni siquiera con los fusiles de chispa normales. Luego, Galvez, de acuerdo con Espeleta, organizan una serie de campamentos, van creando campamentos nuevos según las necesidades. Llegaron a construir de forma sucesiva 4 campamentos hasta situarse en un lugar donde no estaban amenazados por los fuertes británicos, donde podrían tener una seguridad mayor contra las incursiones de los indios, creando trincheras, bastiones, cada uno con 4 cañones, protegiendo la bahía de Bayou en lo que llaman la marina para hacer el desembarco de municiones, víveres, transporte de heridos y enfermos a la escuadra y al convoy que está en la bahía,
En fin, estamos hablando de una cosa muy complicada desde el punto de vista logístico. Pero ya hay un éxito. La Marina española y francesa capturan 4 buques británicos que están fondeados frente a Pensacola, entre ellos una de las fragatas. Y la otra fragata es incendiada por los propios británicos para que no caiga en poder del enemigo. Poco a poco las cosas van mejorando para Bernardo de Galvez, a pesar de la apuesta tan temeraria o tan arriesgada que había hecho al principio del desembarco. De pronto cae una tormenta de truenos y aguacero que derriba tiendas, afecta a los heridos, inutiliza las municiones de los soldados. Estamos hablando de unas condiciones muy duras en la guerra de aquel entonces y en aquel lugar. La siguiente. Y de pronto se divisa una escuadra en el horizonte y piensan que es una escuadra británica con refuerzo al general Campbell. Pero para mayor alegría de Galvez y su equipo, es la escuadra del Marqués de Socorro, el teniente general Solano, que viene de La Habana, con 16 buques de guerra y 140 transportes. Miento, me he equivocado en la cantidad, disculpen ustedes. 15 navíos, 4 fragatas españolas, 4 navíos franceses, 2 fragatas francesas y una serie de buques menores que llevan un total entre soldados y la propia tripulación o dotación de los buques, 4.222 hombres. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué viene ese socorro de pronto? Porque había llegado noticias de que se había visto una escuadra británica al sur de Cuba, procedente de Jamaica, y pensaban que iban a ir a socorrer a La Habana. Y el Marqués de Socorro, que había llegado el año anterior con buques de guerra y 140 transportes con 12.000 soldados de infantería y artillería, estaba en La Habana, pues es partidario de ir en socorro de Galvez ante esa posible amenaza. Y sobre todo con el apoyo de un comisionado regio, que había llegado de la corte, Francisco de Saavedra. Voy a hablar de ellos dos porque merece la pena. Solano viajó con Jorge Juan, el famoso Jorge Juan, a Europa como oficial para conocer las otras marinas europeas. Estuvo en la Comisión de Límites, dirigió la Comisión de Límites con Portugal en Venezuela, fue capitán general de Venezuela, capitán general de Santo Domingo, estuvo en un combate naval famoso en el Cabo Sicié, participó en una expedición del Canal de la Mancha durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y fue el autor de traer el convoy que les dije antes a La Habana el año anterior a Pensacola. Por eso llegaría a tener el título de Marqués del Socorro. Aquí ven en esta lámina magnífica de Solano, al fondo, Pensacola con su escuadra fondeada frente a la isla de Santa Rosa. La siguiente. El otro es Francisco de Saavedra, otra persona. Todas estas personas que estoy hablando serían motivos casi de una conferencia porque son grandes personajes de la milicia y de la política ilustrada del siglo XVIII español o hispano. Francisco de Saavedra fue militar, funcionario, diplomático y fue ministro de Hacienda y ministro de Estado, que es casi como primer ministro en la época de Carlos IV. Fue amigo de Galvez, estuvo también como profesor en la Real Escuela Militar de Ávila, estaba muy cercano a la familia Galvez, fue también herido en Argel, en la famosa desembarco, junto con Bernardo, con lo cual les unía incluso la sangre derramada, y posteriormente llegaría a ser presidente de la Junta Suprema contra Napoleón y miembro del primer Consejo de Regencia en Cádiz en 1810. Estamos hablando de un gran político, de una gran figura de nuestra historia. Estos dos hombres estaban ayudando a Galvez en la conquista de Pensacola.
También venía con ellos el mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal y Saavedra, otro hombre muy ilustre. Y entre ellos, de forma anecdótica, iba un capitán de infantería, ayudante de este mariscal de campo, llamado Francisco de Miranda. ¿Les suena, no? El futuro líder independentista. Claro, la unión de estas fuerzas que ya estaban con las que llegaron, más todo lo que traían, morteros con bombas, cartuchos de fusil, piedras de chispa, tiendas, armeros, quintales de pólvora, etcétera, etcétera, la fuerza de Galvez se multiplicó. Y estamos hablando de que ya llegaban con a la cantidad de 7.000 hombres, con lo cual ya eran cifras más que suficientes para hacer oposición a los británicos. La siguiente, por favor. Vean ustedes, en esta lámina lo primero que quiero indicar es que hay un navío embarrancado en un banco de arena, lo ven ahí en el centro de la fotografía, ahí ese, un navío, o sea, los navíos no se podían acercar ni por asomo a la boca de la bahía de Pensacola porque los bancos de arena eran muy peligrosos, muy traicioneros. Menos mal que lo pudieron sacar. Hay armonía en el mando porque hasta el propio mariscal de campo Cajigal le manda unas cartas muy afectuosas a Galvez poniéndose a su disposición. Y Cajigal con Saavedra y sus ayudantes cruzan en un buque pequeño, en un cúter, que es un buque pequeño, cruzan la boca de la bahía bajo el fuego del fuerte de roca de Red Cliff, de las Barrancas Coloradas, que dispara nada más y nada menos que 18 cañoneros. Pero en ese momento se descubre por qué este fuerte no hizo tanto daño en las semanas anteriores. Por dos razones: que la distancia era mucho mayor de lo que parecía, con lo cual el alcance de los cañones no era más certero, y además que al estar la batería en lo alto, el tiro era muy inseguro. Es decir, y estos son ya tecnicismos militares, que espero no aburrir al personal. Si el fuerte de las Barrancas Coloradas hubiera tenido una batería a flor de agua, a pie de agua, allí no había Dios que pasase. El tiro sería rasante. Pero como era un tiro curvo desde lo alto del acantilado, no hizo el daño que temían los atacantes hispanos. Lo importante es que, como ven en esta lámina, todos los buques menores y las fragatas entran dentro de la bahía y se quedan fuera los navíos fondeados en línea de batalla, y algunas fragatas de descubierta, que se llaman, alejadas de la costa, a varias millas de la costa, por si viene la escuadra británica del almirante Rodney para no solo defenderse, sino atacarla. Se desembarcan todo lo que han traído, incluso un mortero y otros cañones. Se agranda el campamento con diversas actuaciones, porque incluso los indios hacían bajas en el campamento disparando desde los árboles subidos, incluso de noche, a pesar de que se apagaban los fuegos por la noche. Los indios causaban bajas en el campamento atacante desde los árboles. Es importante señalar que la presencia disuasoria de la escuadra de Solano probablemente evitó que los británicos recuperasen o neutralizasen el ataque hispano a Pensacola. Es decir, fue un elemento de lo que llamaríamos hoy en día una guerra psicológica contra el propio general Campbell, que vio que las fuerzas enemigas se habían multiplicado por 3 y que además tenían una escuadra enorme fondeada adelante, impidiéndoles el socorro.
La siguiente. Bueno, hay una lámina anterior en que ustedes veían los 3 fuertes, y en esa lámina había una trinchera que hicieron los españoles. Normalmente, para sitiar cualquier plaza militar, cualquier fuerte, lo primero que se hace es una trinchera muy larga, con reductos donde se ponen baterías de artillería, ¿no? Algunas son de calibre pesado, lo que se llaman baterías de sitio, para abrir brecha, lo que se hace, abrir un hueco en las defensas enemigas para poder después efectuar el asalto. Y en solo 3 noches, 700 trabajadores, con apoyo de 700 soldados de tropa, hicieron una trinchera talando el bosque con las fosas en medio de la lluvia y retirándose al amanecer para no recibir el castigo del fuerte de la media luna. Y es una trinchera que al final acaba teniendo 600 metros de largo, solo a 650 metros de la media luna, es decir, a menos del tiro de cañón normal, que son unos 1000 metros. Se iza la bandera española el 2 de mayo y empieza el fuego. Es curioso lo del ritual de izar la bandera antes de empezar el duelo artillero. Hay un duelo artillero en los días siguientes. Estamos hablando del 2 de mayo. Miren ustedes, el 2 de mayo, qué casualidad. Una fecha tan importante para la historia de España. De pronto viene otro huracán. Y Solano, ahí lo ven en la fotografía, en el grabado, Solano duda en elevar anclas y dejar a Gálvez solo. Pero tras intentarlo todo el día 5 de mayo, el 6 decide ya elevar anclas al mediodía del día 5, decide elevar anclas y que sus buques corran, lo que llaman correr el temporal, porque no pueden permanecer fondeados porque están en una situación de gran peligro, porque el viento podía llevarlos a la costa y naufragarlos. Algunos de los navíos de Solano y del francés, que se llamaba Monsieur de Monteil, llegaron hasta las bocas del Mississippi. Estamos hablando de 300 y pico kilómetros de distancia. Pero el día 6, hacia las 7, el navío insignia de Solano descubre los 10 navíos muy dispersos y manda a poner señal de reunión. Me encanta el lenguaje de la época, el lenguaje marítimo. La tromba de agua castiga a todos en el campamento hispano y también en los que están en la trinchera, las miserias de la guerra. Al amanecer, Bernardo de Gálvez da orden de distribuir una ración de aguardiente para curar los males. Pero aquí viene de pronto el azar de la guerra. La siguiente, por favor. Aquí está la trinchera. Pido disculpas, ahí ven ustedes la trinchera con 2 reductos, uno arriba y otro abajo a la derecha, y enfrente está en primer lugar el fortín de la media luna, luego el sombrero, luego San Jorge. El 8 de mayo a las 9 de la mañana vuela por los aires la media luna. Una granada de obús entró por un hueco, prendió fuego al almacén de pólvora y municiones y voló por los aires, causando 150 muertos británicos y aliados en la media luna. Inmediatamente se forman 2 columnas que las pueden ver ahí, que toman con gran riesgo, el fuerte de la media luna, se montan 2 piezas de campaña y 2 obuses bajo el fuego artillero de los otros 2 fuertes, para intentar presionar al enemigo. La siguiente. Este es el otro cuadro de Ferrer Dalmau que refleja este momento en que han tomado
el fuerte de la Media Luna. No se ve en esta imagen, pero fíjense que abajo hay cadáveres ingleses y indios muertos en la explosión. La bandera de la Cruz de Borgoña, que es la bandera de los Borbones, las piezas de campaña, los diferentes uniformes, y luego una concesión a la pintura que es Bernardo de Galvez con traje de gala y peluca, dirigiendo a pecho descubierto el asalto a los otros dos fuertes. Esto no fue así, él estaba siempre en retaguardia, ¿no? Un jefe no puede en este momento del combate estar en la primera posición y menos vestido de gala con peluca. Ya habrán visto al principio de esta charla que él estaba vestido de forma muy somera, muy austera, de campaña y con su calva al descubierto, ¿no? Pero es un cuadro magnífico que ha sido muy bien estudiado todos y cada uno de los detalles del armamento y de las municiones y las banderas, que les recomiendo que lo vean con calma si tienen ocasión. Se puede encontrar en internet. Pero lo importante es el dramatismo del momento, de cómo 1.700 soldados toman por asalto la Media Luna que ha volado por los aires, instalan esta artillería y empiezan a hostigar a los británicos. Claro, si esto fue a las 9 de la mañana la explosión, 5 horas más tarde los británicos se dan cuenta de que la partida está perdida, porque la Media Luna domina las otras dos posiciones y por lo tanto puede machacar de forma impune el fuerte de San Jorge, que es el principal reducto, y el Sombrero. Y entonces izan bandera blanca. Empiezan las negociaciones que se prolongan hasta el día siguiente, que a las 2 de la tarde, 24 horas más tarde de izar bandera blanca, se firma ya el acta de capitulación de Pensacola. Es importante decir esto, porque si tú izas bandera blanca y capitulas, eres tratado como prisionero de guerra. Si tú resistes hasta el final y tienes que asaltar por la fuerza el fuerte de San Jorge, los horrores de la guerra pueden ser terribles, no digamos en una plaza con civiles. Y el protocolo de una guerra de la época del antiguo régimen, como llamamos nosotros los historiadores, una guerra entre caballeros, se propiciaba que el enemigo capitulase, que no aguantase hasta el final, porque si no era pasado a cuchillo. Su ciudad o su fuerte incendiado y podía haber violación, etcétera, etcétera. Entonces, si el día 9 de mayo se rinden, esto significa que Bernardo de Galvez y su fuerza había conseguido conquistar la Florida Occidental tras 71 días de desembarco y 12 días de trinchera abierta. Hay una ceremonia de capitulación muy bonita en que abandonan el Campbell, el fuerte, con 900 hombres con honores de guerra, desfile, en orden de batalla, entrega las banderas y rinde las armas, pero los oficiales conservan sus espadas. Las tropas españolas toman posesión de los fuertes, arrían la bandera británica e izan la bandera de su rey Carlos III. Al día siguiente capitula el fuerte de las Barrancas Coloradas que tanto dolor de cabeza había causado a los atacantes. Hay un solemne Te Deum en la ciudad de Pensacola, se instala la oficialidad de la tropa en la ciudad, ocupando los edificios importantes, y Galvez no para de elogiar en sus cartas a la corte a Solano y a Cajigal y al propio Monteil, el oficial francés, por la labor que han hecho. ¿Cuánto costó la toma de Pensacola? 74 muertos y 198 heridos, más 21 muertos de la Marina y 4 heridos. Total, pues cerca de 100 muertos y unas 200 heridos. Los británicos tuvieron 90 muertos y 46 heridos. No está mal. Fue una conquista que no tuvo, en términos militares, un alto precio.
Se nombra gobernador de Pensacola a un teniente coronel del regimiento de Hibernia, Arturo O'Reilly, que se había destacado en la tropa. Los irlandeses siempre han destacado en el mundo de la milicia, como ustedes saben. Y colocan una batería en la isla de Santa Rosa y en el fuerte Barrancas Coloradas a ras del agua, para impedir que los futuros ataques británicos se entren en la bahía. Tratan bien a los indios aliados mandándoles insignias, medallas y golas. Les encantaban las golas, esa cosa que se ponían en el cuello los hombres de la nobleza, ¿no? ¿Cuáles fueron las recompensas? A Gálvez le dan el título de mariscal de campo, teniente general, le dan la orden de Carlos III y de Calatrava, nombran a la bahía de Pensacola Santa María de Gálvez, lo nombran conde de Gálvez, y en el escudo de armas, la siguiente, por favor, le ponen, fíjense ustedes que en el lado derecho hay un cuartel que se ve el bergantín suyo que se llama Galveston, con su gallardete, y pone la palabra yo solo, es decir, yo solo crucé aquel día importante, yo solo con mis 2 lanchas cañoneras crucé la boca de Pensacola, dando ejemplo a mi ejército de que era posible el paso y que era posible la conquista de esta plaza fuerte. El general Cajigal terminó la faena conquistando las Islas Bahamas en mayo siguiente, y ya Gálvez prepara junto con los franceses la conquista de Jamaica, que no pudo ser por razones que no vamos a entrar ahora, ¿no? La siguiente, ya voy terminando. Aquí tienen ustedes las banderas capturadas. Estaba la bandera de una de las abusadas de los regimientos españoles con la cruz de Borgoña, la siguiente, y aquí tienen una de las banderas inglesas capturadas en Pensacola. Con esta paz de Versalles en 1783 termina la guerra. El Imperio Español llegó a su máxima expansión territorial, unos 16 millones de kilómetros cuadrados, desde la bahía de San Francisco hasta la Tierra de Fuego y el Cabo de Hornos, junto con todas las islas del Caribe y las islas Filipinas, más de 16 millones de kilómetros cuadrados, recuperando en este caso la Florida, que era, como dijimos, una de las salidas naturales del Golfo de México y del Caribe. ¿Qué pasó con Gálvez? La siguiente, regresa a España y es nombrado en poco tiempo después, en 1785, virrey de Nueva España. Empieza a hacer, como era un hombre muy activo, empieza a hacer labores interesantes de gobierno, pero al año siguiente fallece a la edad de 40 años y está enterrado en la iglesia de San Fernando en la Ciudad de México. En el fondo estamos hablando de un hombre que fue un verdadero meteoro, que en poco más de 20 años de carrera militar hizo todo lo que hizo. Yo creo que Gálvez se merecía esta conferencia y se merecía estos homenajes del año 2005, porque ha dejado una huella en América y en todos nosotros. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, alguna duda? Aportar en ese sentido que la presencia del profesor Chalin de la Universidad de la Sorbona es un ejemplo de que los historiadores del siglo XVIII llevamos ya trabajando más de 15 años con motivo de los acontecimientos del Bicentenario de Trafalgar o de la Guerra de Independencia contra Napoleón. Llevamos trabajando los historiadores franceses, británicos y españoles codo a codo, y estamos dando una visión europea de aquellos eventos más allá de una historiografía nacionalista un poco tradicional,
que oscurecía los verdaderos eventos. Y en ese sentido, como pueden ustedes comprobar, he insistido mucho en la colaboración francesa en la conquista de Pensacola. ¿Más preguntas? Más preguntas. Agustín, yo, si me permites, la segunda vez que estuve en Estados Unidos visité Galveston. Yo no sabía que venía del nombre de Galveston, y como yo estaba estudiando cosas de la costa, a mí me llevaron allí porque se produjo en Galveston un acontecimiento que fue un huracán, ya para resaltar la importancia de los huracanes, y hubo del orden de 4.000 o 6.000 o incluso 10.000 muertos en la ciudad de Galveston, y de hecho allí tienen el mayor muro de contención contra los huracanes, porque aquello fue tremendo. Los huracanes lo que te producen es una subida del nivel medio del mar, no tanto de la altura de ola que llega como de la subida del nivel medio del mar, y vamos, murió gente a manta. Te estoy hablando ya de hace, pues no sé, hará un siglo o una cosa así. E imagínate lo que sería en la época aquella cuando llegara un huracán. O sea que ahora mismo, cuando has estado hablando de esto, me ha recordado el famoso muro de Galveston, que es famoso, y te enviaré alguna foto para que lo veas. O sea, imagínate en la época de Galvez cuando se presentó aquel huracán que luego dio lugar al nombre suyo, de la ciudad de Galveston. Yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora. Bueno, gracias por comentarlo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Cultura, a través del Instituto Cervantes, nosotros los académicos, todas las fuerzas vivas de la cultura española, por tener una mayor presencia en los Estados Unidos, también en el campo de la historia, ¿no? Porque tú vas a Nueva Orleans y siempre se habla del barrio francés y tal, que está muy bien, y de esa mezcla de cocina criolla y cocina francesa. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero es como si los españoles no hubieran estado allí nunca, ¿no? Y me da pena, ¿no? Porque yo creo que hay que darle a cada uno su honor, ¿no? Y en el caso de Luisiana, pues la presencia española estuvo varias décadas, ¿no? Y igual ocurre con la Florida, igual ocurre con California. Yo creo que se puede hacer mayor labor de difusión y además de colaboración en este caso, con los franceses, ¿no? Con la Alianza Francesa, ¿no? Se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿no? No solo exposiciones, sino libros, manuales para alumnos de primaria y secundaria, películas. Yo, por ejemplo, cuando estudié al Bernardo de Galvez y vi la aventura de la conquista de Pensacola, digo, si yo fuera un productor de Hollywood, pues esto es digno de una película tipo El último mohicano. O sea, es que tiene todos los ingredientes de una película de aventura, y además real, porque El último mohicano es una película basada en una novela, ¿no? Y además con muchísimas licencias literarias, ¿no? En el caso de esto es una vida real. Yo creo que hay mucho material, y es una pena porque a veces los historiadores dejamos el campo abierto a periodistas aficionados, con todos mis respetos a los periodistas y divulgadores, que a veces no hacen una buena labor. Lo siento de ser tan duro, ¿no? Pero yo he visto últimamente intervenciones de periodistas que están haciendo mucho daño al conocimiento real de la historia de España, ¿no? Y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. Y en el caso de las relaciones con los Estados Unidos también. Pues sí, yo creo que has actualizado un tema interesante, de que en España desconocemos muchas cosas, y después también que los españoles, pues como tú muy bien dices, se podían haber hecho
películas, vamos, empezando por las Navas de Tolosa, como ha dicho Manuel, acabando por Blas de Lezo y pasando nada más que hay que visitar el panteón de marinos ilustres, recordándote también la historia del almirante Cervera, en fin, cantidad de cosas que los españoles pues no han sabido asimilarlo, venderlo y realmente tenemos mucha historia en los Estados Unidos. Yo personalmente, que estuve en la parte de Texas, pues allí hay una zona que se llama South Padre Island, que realmente fue de un español, de un fraile que estuvo allí, el padre, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama de apellido, e incluso un compañero mío le llamaron una vez porque hubo un juicio entre una zona de Texas y un particular, y le llamaron para que fuera a favor digamos, del Estado americano de Texas, y sacó las partidas de Alfonso X, sobre la que se basa la actual la ley de costas de 1988, que se seguían aplicando allí. Y entonces, en base a las partidas de Alfonso X, digamos que el Estado de Texas venció. Tú sabes que se llama el juicio Texas versus no sé qué, ¿no? Pues ganó el juicio, pues el testimonio de un compañero mío que estuvo allí testificando a favor de que aquello era una zona española y se aplicaba la legislación española, ni más ni menos. Gregorio, en ese sentido, ya son las 2 de la tarde, no Sí. quiero abusar del público respetable, pero has hablado yo prefiero llamarle Texas, Sí. porque la X se puede usar también como J y como eran los indios Texas, si mal no recuerdo el origen del nombre del estado. Fue fundado la ciudad de San Antonio, la primera ciudad fue fundada por 15 familias canarias en 1731, después de recorrer 1.400 kilómetros desde Veracruz hasta Texas, luchando con los indios comanches que les atacaron en el cruce del Río Grande. O sea que estamos hablando de toda una épica, en este caso del siglo XVIII, pero que ustedes saben que se remonta también al siglo XVI con las exploraciones de los descubridores españoles buscando el camino hacia el norte por la costa este y por la costa oeste. Hay mucho por contar y yo creo que todo cabe, desde las hazañas de los norteamericanos en el siglo XIX y XX, como también la aportación hispana en los siglos anteriores. Yo creo que ahí hay mucho por hacer y yo creo, por esa razón acepté esta invitación, porque mi obligación es, como decía un maestro mío de filosofía, es predicar. Cada vez que puedo, predico. Muy bien, Agustín. Muy bien. Oye, Agustín, perdón. Agustín, como son las 2, si digamos que damos el cierre de la conferencia, te quiero decir que te vamos a enviar un libro a casa que no tienes, me consta que no tienes, que se llama 4 siglos de ingeniería española en ultramar, del siglo XVI al siglo XIX, que lo ha hecho ASICA, que es la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía, lo han fomentado, también lo ha apoyado el Colegio de Andalucía, y es un libro que ha sido una exposición aquí, además, muy bonita en Sevilla. Ignacio Sánchez de Mora fue el que lo promovió, y yo creo que te va a gustar. Te lo vamos a enviar en agradecimiento a esta charla que has hecho, y a darte las gracias por lo bien que has predicado aquí dentro de los ingenieros, porque los ingenieros no somos personas tan cuadriculadas como la gente piensa, sino que somos personas rigurosas en el análisis, y entonces somos capaces de entender lo que tú acabas de explicar perfectamente, y te lo agradecemos. Y con esto, si te parece, cerramos estas primeras jornadas. Quisiera, con tu permiso, Gregorio, dar las gracias a todos los que me han seguido en esta hora y pico que llevamos.